Buenas tardes, compañeros tutor. Mi nombre es Johan Sebastián Molina Rivera. Vengo a hablar sobre la tarea 3, el componente del manejo integrado de las plagas. Eh, Vamos a empezar con el control cultural, consiste básicamente en las prácticas que tienen los campesinos en el campo, en las fincas de los diferentes cultivos para la eliminación de los residuos de las cosechas, para la selección de las plagas y irlas eliminando incluso manualmente. Un ejemplo de los controles culturales puede ser, por ejemplo, cuando el campesino siembra maíz durante un periodo, luego siembra unas leguminosas y sigue una rotación de cultivos. Lo que hace esto es que las plagas de ciertos cultivos se mueran cuando se acabe ese cultivo y así se evita la propagación y crecimiento de la plaga porque no va a poder afectar el siguiente cultivo. Seguimos con el control biológico. Estos se utilizan, son organismos que ayudan a controlar las plagas que están presentes en los cultivos, como los depredadores, parasitoides, microorganismos patógenos. Aquí en eso influyen mucho, por ejemplo, los hongos que podrían afectar, eh, hongos parásitos que podrían infectar a los insectos plaga, y esto podría hacer que se convirtieran en una especie de zombies, evitando así que se propaguen y sigan consumiendo o haciéndonos daño incluso a nuestros cultivos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la liberación de la avispa Trichogramma, que esto es una avispa parasitoide. Ella lo que hace es depositar los huevos dentro de los huevos de los insectos plaga, como lo que es la polilla y la palomilla, y entonces eso al momento de eclosionar los huevos, pues van a consumir la larva de los depredadores y van a evitar que se siga reproduciendo la plaga en cuestión, y eso nos permite evitar daños en los cultivos. Tenemos la resistencia de plagas e insectos. Esto se trata de las defensas que pues tienen algunas plantas en las estructuras para repeler las plagas, como la producción de químicos repelentes, y esto se pueden lograr mediante la selección genética o el mejoramiento con biotecnología. Se podría utilizar, por ejemplo, también la alelopatía, que es que simplemente plantas aromáticas normalmente pueden repeler ciertas plagas. Un ejemplo podría ser el romero repeliendo la mosca blanca, o pues que ya sería como por el aroma, por ciertas toxinas que producen las plantas. Otro ejemplo podría ser el algodón con tricomas densos. Esto es un algodón que contiene pelos y tricormas en las hojas, y pues esto evita que las orugas puedan tener movilidad y evita que se pueda hacer consumir la planta, y pues se puede evitar obviamente también la reproducción, que muchas cosas, incluso que se suban a la planta. Continuamos con la ecología química, que pues es el estudio de las interacciones entre los insectos y las plantas, ya que pues las plantas sabemos que liberan diferentes químicos al momento de ser atacadas por los insectos o por herbívoros, y que funcionan como feromonas que liberan los insectos para comunicarse entre ellos. Por ejemplo, cuando se corta el pasto, que huele, se siente un olor característico. Esto es un aroma que está soltando el pasto, como avisándole a las demás plantas que la están atacando, que le están haciendo daño. Y esto mismo puede ser, por ejemplo, el, no sé, el uso de feromonas que atraen otro tipo de insectos. Si hay un animal que se está comiendo cierta planta, puede llegar la planta puede atraer otro insecto que llega y ataca al insecto plaga, se lo puede comer, eh, simplemente por la acción de la planta haber soltado químicos para atraer otro tipo de insecto que sí es benéfico pues para la planta. Sería como una defensa, algún tipo de simbiosis. Aquí tenemos el uso de las feromonas trampas para atraer ciertos animales, o el maíz, que cuando es atacado libera los compuestos que atraen las avispas parasitoides.
Seguimos con la ingeniería genética, que pues básicamente es modificar la genética de las plantas y que pueda ser resistentes a las plantas a algunas plagas específicas o a ciertos tipos de plagas, ¿ve? Como por ejemplo que lo que hablábamos hace rato podría ser que empiezan a repeler ciertas plantas que al momento de que lleguen a ser atacadas, ellas suelten feromonas o toxinas, permitiendo que la planta, bueno, pues la plaga sea repelida por el aroma o la toxina que ha soltado la misma planta. Entonces aquí tenemos como ejemplo que contiene el maíz, que contiene un gen que permite producir a la planta una proteína tóxica para las larvas lepidópteros. Entonces eso es una de las opciones, que ellas como que van a empezar a hacer algún tipo de repelente o algún tipo de toxina que hace que las plagas no puedan comérsela o simplemente las tenga que repeler. Tenemos la técnica de esterilización de los insectos plaga, que es básicamente la liberación de insectos estériles en el ambiente para que se reproduzcan con otros insectos que están libres en la naturaleza y pues así simplemente van a crear una descendencia estéril, o sea, van a poner unos huevos estériles, mejor dicho. Básicamente se trata de recolectar el macho de la especie que se desea esterilizar. Se le hace por medio de una radiación o una modificación genética, se convierten en estériles y se sueltan nuevamente en la naturaleza. Y eso lo que va a hacer es que al momento de reproducirse con las hembras, simplemente las hembras van a poner huevos que no son fecundados, huevos que no van a poder eclosionar. Eso pues podría tener ciertas repercusiones al momento de hablar más ampliamente, no solamente para los cultivos, sino como tal en el ecosistema, porque pues una cosa es el bien que nos trae para nosotros como productores de comida, como agricultores, ya que pues obviamente vamos a tener menos plagas en nuestros cultivos, pero a la vez esto podría desencadenar una especie de extinción de los insectos por el hecho de tener que esterilizar una plaga que va a empezar a reproducirse menos, que va a tener menos descendencia, que obviamente es benéfico para nosotros, pero a la larga podría ser controversial al momento de hablar del ecosistema como tal, porque no sabemos o no sabemos, sí, no sabemos cuál va a ser la reacción total o la cadena que se va a ser atacada por este método. Aquí tenemos un ejemplo que es la mosca mediterránea, con la cual se liberan lo que hablábamos machos estériles, que al aparearse con la hembra se evita la reproducción. Los machos estériles no pueden o se reproducen con las hembras producen huevos que no son fértiles y no pueden eclosionar, entonces aquí es donde vamos a empezar a tener la disminución de la plaga. Tenemos el control químico, que es pues lo que más últimamente lo que más se utiliza en el mundo pues para poder controlar las plagas porque es la manera más eficiente de poder atacar las plagas. Consiste en el uso de químicos comerciales como los insecticidas, acaricidas, fungicidas y se utiliza de manera controlada combinada con métodos como el control cultural. El ejemplo, el corpirifos, que afecta a las plagas como lepidópteros, escamas, pulgones, pero entonces aquí es donde entramos nuevamente a hablar de los residuos, podemos hablar de los residuos que generan estos químicos al quedar en la planta, porque muchos son, algunos no son de contacto simplemente, sino que ellos generan un residuo en la planta, lo que permite que la planta pueda seguir repeliendo esas plagas en esos momentos y a la final, cuando ya llegue la cosecha del alimento, podríamos tener una trazabilidad o sea, si hiciéramos una trazabilidad, podríamos tener que vamos a tener residuos de esos químicos en nuestro plato de comida, lo cual obviamente no es benéfico para la salud de nosotros como los humanos. Y pues a la vez, este control químico no es solamente, no solamente vamos a atacar las plagas, que nos están haciendo daño a los cultivos, sino que pues también vamos a atacar insectos benéficos para nosotros. Eso no es, por muy selectivo que sea el químico,
siempre va a atacar a muchos insectos que van a ser benéficos para nosotros, y aquí podemos obviamente nuevamente, o sea, nuevamente podríamos tener una consecuencia mayor al estar eliminando insectos benéficos que nos están ayudando, nos podrían ayudar a controlar plagas, los estamos también atacando. También reduciríamos su población, y esto es una cadena que si se cae una se va cayendo la otra, y pues bueno, podríamos estar haciendo mucho daño más al ecosistema como tal, pero pues es el control más efectivo en cuanto al control de plagas para poder tener nuestras cosechas. También es utilizado, por ejemplo, el clorpirifos con el nombre comercial Lorban, que se utiliza para cuando el maíz, por ejemplo, está echando su cogollito, llegar y fumigar con eso para que el gusano cogollero no se coma pues el cogollo. Pero entonces tenemos que tener en cuenta la trazabilidad, los residuos que genera todos estos químicos. En conclusión, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de plaga, o sea, cuál es la mejor técnica que podríamos utilizar para nuestros cultivos con el fin de evitarnos gastos excesivos y evitar dañar el medio ambiente lo que más se pueda, además de generar comida de calidad que no esté tan contaminada con tantos químicos. Lo mejor sería uno tratar de utilizar el control biológico, alelopatía, control cultural, y buscar muchas maneras o sea, otras maneras de poder los insectos plaga, perdón, los insectos que nos ayudan a nosotros, los insectos benéficos, los que pueden eh, ayudarnos a mejorar la producción de nuestros cultivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.